No estaba grabando. Ahora sí. ¿Cómo les ha ido con el trabajo que les dejé? Yo ese trabajo se los dejé sin haberles dado explicación de la materia. Quería ver cómo les iba entendiendo esa guía. Yo la elaboré lo más clara posible para que ustedes la resolvieran solitos, pero no sé si alguien tiene alguna duda de esa guía. Profe, Profe. voy a serle sincera. Yo la leí todo, Ajá, busqué videos, pero aún así no comprendí. no comprendió. Ok. Por eso Somos quiero, dos. sí, por eso quiero explicar algunas cositas de las homotesias. Yo no fui tan formal, es que digamos, si yo diera la parte de homotesias de manera muy formal, también se hubiera hecho mucho enredo. Entonces traté de hacerlo lo más sencillo posible. Dada la situación, verán, en la que estamos, que no podemos recibir clases presenciales, hay muchas cosas de las homotesias que me las voy a brincar, principalmente la parte de graficar o dibujar. En clases yo sí les pediría que dibujen, que hagan cosas. Por eso les puse al final esa guía que trataran de resolver el ejercicio de la página 45 del libro. Si no entendían, no se preocupen. La idea es que quiero que ustedes traten de imaginarse cómo dibujar esas cosas, pero por eso realmente yo no lo voy a evaluar. Lo que se va a hablar es como muchas cosillas teóricas y el cálculo de la constante K. Ok, repasando un poco esa guía, que hay unas cosillas que sí me importa. Cuando ustedes les dan una homotesia, ¿qué es una homotesia? En palabras sencillas, una homotesia es hacer una figura grande o pequeña. Eso es una homotesia. Agrandarla o achicarla, en palabras sencillas. Lo que pasa es que se ve desde el punto de vista geométrico de matemáticas. No es así como de hablar, la hago grande, la hago pequeña y ya, no tiene su teoría. Existen dos tipos de homotesias, la directa y la inversa. Bueno, por lo menos sí entendieron que era homotesia directa y homotesia indirecta. Eso sí lo entendieron, ¿o no? Sí, yo lo entendí. Sí, sí, profe, yo creo que sí. Exacto. Directa es, Profe, era algo así como de unas líneas punteadas. sí, ya Profe, ahorita les voy a hacer un dibujo, ya ahorita les voy a hacer un dibujo para verlo más claro. La homotesia profe, directa es cuando la figura, independientemente si crece o se hace pequeña, mantiene su posición. O sea, en otras palabras, vea, así, un dibujito así. Vamos a ver. Como que yo tengo aquí una casa. Como los arquitectos, ¿verdad? Que diseñan los planos de una casa y luego la llevan a la realidad. Entonces, en la casa tiene un tamaño, perdón, en los planos tiene un tamaño, en la realidad de ya es dimensiones grandes. Y yo haga que esta casa se haga más grande. Yo estoy haciendo que esta figura crezca, pero la posición de la figura se mantiene o no. No el lugar donde está, obviamente, porque cambió de lugar, sino la forma en la que tiene. Sí, sí, sí. Sí, Sí, ¿verdad? digo que profe, sí. sí, Sí, igual. exacto. Eso es lo que se conoce como homotesia directa, que la figura crece o disminuye, Ah, pero su posición se mantiene. Ahora, si yo tengo esta figurita aquí, la casa, ¿verdad? Y hago esto, la verdad, en la vida real no va a suceder jamás, pero hago esto. ¿Qué pasó con la posición de la figura? Como que se dio yo. vuelta, Se ¿verdad? volteó, profe. Se dio Exacto. vuelta, aumentó y se dio vuelta. Exacto, esto es lo que se conoce como homotesia indirecta o inversa, porque la figura, su posición gira completamente o se cambia, no sé cómo decirlo, pero sí entienden el sentido, ¿verdad? Que aquí estaba viendo hacia arriba, por decirlo así, señalando hacia arriba y aquí ahora señala hacia abajo. Entonces, esto es lo que se conoce como homotesia indirecta. ¿Les queda más claro lo que es directa o indirecta? Sí, señor. ¿Alguien con alguna dudilla? Nadie, ¿no? Ok. Sí, No, señor. ajá. Alguien me habló, ¿no? Que creo que se le cortó el audio. Ok, esto, ¿verdad? Es nada más saber si es directa o indirecta dependiendo de si su posición se invierte o no. El tamaño, se haga grande, se haga pequeña, no tiene que ver.
Ya cuando veamos la constante K, eso sí tiene que ver el tamaño. Pero nada más decimos, es directa si su posición se mantiene, es inversa o indirecta si su posición se invierte. Por eso también se le dice homotesia inversa, porque su posición se invierte. Y una diferencia entre cada tipo de homotesia, ahora veamos que yo tengo aquí un cuadrado y aquí un cuadrado más grande, es que en ese tipo de homotesia el centro siempre va a estar ya sea al lado izquierdo de las dos figuras o al lado derecho. Puede ser aquí o puede ser allá. No sé si se logra ver ahí. Es que esa luz me estorba ahí. Aquí está, ¿verdad? Como decía el ejemplo, el primer ejemplo, esto es como un foco. Bueno, yo no sé dibujar focos. Y entonces la luz hace que este cuadro se refleje y se haga más grande. Este dibujo lo estoy haciendo así, como feillo. Ahorita hago uno más elaborado. ¿Cuál es la diferencia con las inversas? Que el centro de la homotesia va a estar en el centro. Bueno, no tanto ahí, sino como por aquí. Esa es la diferencia de una homotesia directa a una inversa. Claro, ¿verdad? Que aquí no parece que la figura se haya invertido porque estoy hablando de un cuadrado. Si dibujo otra figura, que si yo lo doy vuelta al cuadrado, sigue siendo exactamente lo mismo. Pero si yo dibujo otra figura, sí se daría la diferencia. Voy a hacerlo diferente, mejor, como una flecha. Pero la verdad sí se ve diferente porque era un cuadro y cambió a un rectángulo. Es que lo estoy haciendo como a mano alzada y por eso me quedan dibujos muy, muy diferentes. Pero la idea es que fuera un cuadrado, pero así, mejor con una flecha. Ahí está más claro, la verdad, mejor. ¿Cierto, verdad? Sí. Y aquí cuadrado, a pesar de que no parezca, y aquí flechas. El centro de la homotesia directa a los costados, ya sea a la izquierda o a la derecha. El centro de las homotesias inversas entre las dos figuras. Por eso es que unos dibujillos que yo les puse en la guía, las flechas punteadas vienen así, en la homotesia indirecta. Van como cruzadas. Pero O ya sea, de que todo... en la directa, pues el centro está como de una vez donde empieza la luz, ¿no? Sí, exacto. Puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha. El centro Y en siempre está a la los indirecta costados. o en la inversa, eso está en el centro. Siempre está en el centro, exacto, el centro. Ok. Entre las dos figuras. Son diferencias que hay que tener en cuenta, porque yo les puedo dar un dibujo y les puedo preguntar qué tipo de homotesia es, directa o inversa, y entonces eso es una característica que nos ayuda a distinguir si es directa o si es inversa. ¿Estamos bien con esta aclaración de directa e inversa? Sí. Ya sé que estos dibujos están feos, ahorita ya voy a hacer uno más elaborado. Ahora, la otra parte, la de determinar lados, puntos y ángulos homólogos. Eso nos vamos a guiar con las líneas punteadas. Normalmente en una homotesia nos van a dar las líneas punteadas. Puede ser que no me las den, pero si no me las dan, yo las puedo dibujar sin ningún problema. Entonces vean, por ejemplo, voy a hacer esta figura. O sea, va a ser este triángulo. Profe, creo que Carlos habló. Carlos, ¿sí? Es que no lo escucho. Perdón, perdón. Es que según yo tenía el micrófono desactivado, pero no. Ah, dime, ¿me preguntaste algo? Pero nada, no era nada. Estoy bien, Ok, estoy bien. ok, está bien. Okay, ahora sí, voy a dibujar estos dos triángulos. Aquí estaría el centro de la homotesia. Entonces, si yo dibujo líneas punteadas, sería algo así. No me va a quedar perfecto, pero la idea es que sea así. Aquí tendría que venir este punto. Terminar como completarlo aquí. Ahí. Luego, hacia acá. Viendo este punto y aquí también. Lo que pasa es que van a quedar sobre el mismo lado. Entonces, por eso no se nota mucho la diferencia. Pero si yo quiero saber qué punto, voy a marcar puntos aquí. A, B y C. Y aquí voy a decir,
A', B' y C'. Entonces, observación. Normalmente cuando me dan estas letras A', B' y C' es porque esta figura es el resultado de la homotecia. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es la figura original. En otras palabras, a esta figura se le aplicó una homotecia y su resultado fue esta grande. Entonces, ¿qué hizo la figura? ¿Crecer o disminuir? Crecer. Crecer, exacto. Profe, pero algo que yo noté, porque digamos, yo investigué Ajá. mucho más sobre el tema, que la homotesia, digamos, podía aumentar con razones, no sé, razón de 2, Sí, de 3. exacto. Es que eso todavía no se los he dado, todavía no les he dado el número de la razón, que eso es lo que voy a tratar de explicarles hoy. ¿Qué pasa cuando ya tengo una razón que sea K igual 2, K igual 5, K igual 1/2, etcétera? No sé si me entiendes. ¿Quién me habló? Yo sí le entendí, pero es que Ajá. en el trabajo que usted nos puso, digamos, en sacarlo de la K, no había, digamos, no estaba como la K. Ah, ok, Entonces yo lo es que hice que fue contar los cuadritos y después los dividí entre la razón y de no, ahí saqué ajá. lo de la K. De todos modos, yo esa parte de que calcularan el valor de la constante K, les puse que no lo resolvieran. Porque eso sí no lo agregué en la guía. Entonces ahí les puse que no resolvieran lo de encontrar el valor de la constante K. Si lo hiciste, excelente, está bien, porque investigaste. Bueno. Pero no tienen que contestar esa parte, porque en la guía efectivamente yo no les puse la información necesaria para que ustedes encontraran ese valor. Ok. Que es lo que voy a tratar de explicar ahorita, cómo encontrar el valor de la constante K. Ok. Entonces, primero, vamos, puntos homólogos. De ahí, el punto A se va ¿con quién? Con A'. Es como que este punto A se reflejó, por decirlo así, por la sombra, se reflejó acá. Entonces, el homólogo de A, ¿quién es? A'. Y viceversa, el homólogo de A' es A. El punto B, ¿cuál es su homólogo? B'. Yo no puedo decir que B es homólogo con C', porque si yo esta figura, a pesar de que es pequeña, la coloco como encima de la grande, de ahí este punto tiene que coincidir con este. Mira, obviamente, colocando la figurita aquí, en este punto, va a quedar como así, el otro triángulo, pero la idea no es esa, no es que, es como de forma simbólica. Es que como esta figura se hizo grande, el punto B se sigue manteniendo acá, nada más que se hizo grande. Por eso es que B va con B' y C va con C'. ¿Sí me entienden eso de quién va con quién? ¿Quién es homólogo con quién? Sí. Vea que al final y al cabo las líneas punteadas me ayudan en el caso de que fuera una figura como más elaborada. ''Igualmente puedo mencionarlo con lados y con ángulos. El lado AB, ¿con quién iría? Con A', B'. El lado AC, con A' y C'. Y el lado BC, con el lado B', C'. Recuerden que hay que utilizar simbología. ¿Cómo yo digo el nombre de un lado? Puedo decir así. AB y le pongo una rayita arriba. Eso significa lado. Profe, ¿cómo pongo eso en Word? No Bueno, supe, por eso no lo he hecho. no se preocupen por eso, la verdad. Con que me pongan el nombre del lado, nada más las Sí, letras yo AB. lo mandé sin la rayita porque no Sí, sabía sí. cómo ponerla. Sí, está bien. Dadas las circunstancias, no se preocupen por la rayeta. Es que se utilizaría el editor de ecuaciones, pero no se estresen por eso. Nada más pongan las letras y ya. Sí, exacto. En el caso de que lo hagan en Word, ¿verdad? No se preocupen por la rayeta, nada más con que coloquen las letras más que suficiente. Yo lo entiendo y no los voy a O castigar sea, eso. profe, Así. o sea, que digamos que si yo quisiera poner, digamos, la raya que está abajo, digamos, yo tendría que poner BC, o si quiero ponerme a la de la derecha, yo pongo CA o AC, o depende de la raya, Es que, digamos, por depende de la ejemplo, dirección. es que, digamos, este lado AB es exactamente lo mismo que BA. O sea, ajá, Escríbelo bien. sí, eso no afecta nada, digamos, la dirección, solamente Exacto. quiero la raya. No afecta en nada, exacto. Ajá. En el caso de que escribamos la simbología, sí habría que poner la rayita, ¿verdad?
pero como ustedes si no saben dónde ponerlo, no se preocupen por eso. Pero AB es lo mismo que BA. El orden de las letras no afecta, siempre y cuando utilice las letras que denotan el lado, ¿verdad? Ok. Entonces AB es lo mismo que BA, igual que BC es lo mismo que CB, es lo mismo. Ahí no hay ningún problema, pueden cambiar el orden de las letras. Ok, gracias. Igual con ángulos, ¿verdad? Si yo les digo el ángulo, que esto es simbología. Igualmente, si no encuentran la simbología en Word, no se preocupen, no pongan todo eso, nada más con que me pongan las 3 letras A, B, C. Recuerden que en geometría hay 3 formas de darle nombres a los ángulos, pero esta es la más utilizada, la de 3 letras. ¿Se recuerdan esa simbología o no? Sí, más o Sí, menos. la vimos el año pasado. Sí, exacto. En la geometría, todo lo que son notaciones y definiciones se ve en séptimo. Pero si no se recuerdan, yo les recuerdo aquí, les refresco un poco. Si yo digo el ángulo ABC, ¿cuál de los 3 ángulos estaría diciendo? Voy a pintarlos ya. Voy a pintar este verde, o mejor, bueno, no importa, verde, rojo aquí. No sé si se ve en la imagen. ¿Se ve o no se ve? Creo que sí. Y negro. ¿Cuál de esos 3 ángulos es el ABC? El verde. No, no es el verde. El rojo. Es el rojo, correcto. La letra del Ay, centro sí, porque es del centro. Ah, exacto, la letra del centro es la que me da la clave. Porque a veces comienzo en A, paso por este lado, paso por el punto B y termino en C. Es decir, es este ángulo, el que está pintado en rojo. Pero igualmente, la letra del centro es la que me da la clave. El ángulo ABC es este rojo, que es homólogo ¿con quién? Con este de acá. Que para darle nombre podemos decir A', B', C', utilizando 3 letras. ¿Sí se recuerdan ya la notación de ángulo? ¿O alguien no tiene algún problemilla con esto? Nadie, ¿seguros? Bueno, creo que entonces si no me contestan, creo que estamos bien. ¿Quién es? Pero vamos a ver, es que le voy a añadir. Chicos, ¿quién es Daninger? él. José ¿Cómo? Daniel, Ah, José José Daniel. Daniel. Ah, ok, es que me ponen unos nombres raros. Ok. Y así Perdón, por... profe, pero es que no tenía internet. Ah, ok, no se preocupe. Ok. Estamos bien con los ángulos. Entendimos cómo también determinar ángulos homólogos. Sí, Ajá. bueno, sí. Sí, sí. Seguros. Si tienen alguna duda, díganme. Yo, profe, Ok. Digamos, ya cuando hablamos de ángulos, los ángulos son congruentes. Es decir, si este ángulo mide 30, ¿cuánto va a medir este ángulo? 30. Si este rojo mide 30, ¿cuánto va a medir el homólogo de él? De ahí. 30. 30. 30, exacto. Cuando son congruentes significa que son iguales. Si el ángulo verde mide, qué sé yo, 50, ¿cuánto mide el homólogo de él? 50. 50, exacto. 50. En el caso de los ángulos tienen la misma medida. Los lados no, ¿verdad? Si este lado mide 5, yo no puedo decir que este de acá mide 5. Ya ahí entra la razón, que es lo que vamos a hacer. Ahora, solamente así voy a borrar este dibujillo. Solamente ya ver un dibujo de homotesis indirecta. Vamos a ver cómo me queda. Que el de la homotesis indirecta sí es un poquito más difícil de hacer. Más o menos. Vamos a hacer el centro como por aquí. Aquí, si yo no puedo decir que voy a dar nombres también. A, B, C. Entonces, yo no puedo decir que este punto A es homólogo con este. Ahí sí estaría mal. Porque esta homotesia es inversa. Las líneas punteadas que se van a formar a través del centro van a ir como cruzadas.
Quiere decir que, por eso es que la homotesa indirecta cuesta un toquecillo más hacerla. Quiere decir que este punto se relaciona con este de aquí abajo. Este punto, vamos a ver, se relacionaría con, ya les digo, este es con este y este con, yo sé que me quedó torcida la línea, por eso es que el dibujo de indirectas hay que, sí hay que hacerlo con más exacto porque si no queda así feillo. Pero sí me entienden la idea. Sí, profe, yo creí que era más difícil y no está tan difícil. Es que por eso les digo, veamos, las homotesis tienen muchos detalles, pero no voy a entrar mucho en los detalles yo, debido a las circunstancias, principalmente la parte de dibujos, que ustedes tengan que dibujar. En clases normalmente yo sí lo hubiera hecho, pero debido a la situación no les voy voy a brincarme esa parte más que todo. Entonces, aquí yo puedo decir que este es A', puedo decir que este es B', y puedo decir que este es C'. Y el resto es lo mismo del otro dibujo, quienes son homólogos, lados, puntos y ángulos. Nada más la diferencia es esa, ¿verdad? Que van como cruzadas las líneas. Estamos con la homotesa indirecta. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nadie? No. Profe, Ok. yo quizá que Ajá. sería como en el trabajo, ¿Sí? o sea, qué es lo que hay que hacer en cada, Ok. pues, Entonces, ya ahorita les explico algunos detalles del trabajo. Ya vamos a ver. Voy a primero repasar algunas cosillas y luego ya vemos lo del trabajo. Les explico con detalle qué es lo que tienen que calcular en algunas cosas. Voy con lo de la razón. Yo en la guía les di una tablita de qué tipo de homotesia es, directa e inversa, y si crece o se hace pequeña la figura, dependiendo del valor de la razón. Y de hecho, se los voy a explicar de una forma más sencilla. Esa razón le vamos a llamar siempre K. Luego entramos en detalle con los valores de K, o sea, si K es tanto o si tengo que averiguar el valor de K. Pero la parte teórica es nada más si se cumplen 4 casos de K. Ahora, se los voy a resumir en 2 casos. Si K es mayor que 1, ¿verdad? ¿Sí entienden esta simbología? K mayor que 1. Y por ejemplo, díganme un número mayor que 1. 2. 2. 2, 5. 3, 4, 5, y ahí puedo seguir hasta fracciones, puedo mencionar. 7 tercios, 6, bueno, 7 tercios, 5 medios, etcétera. Puedo mencionar fracciones porque ya en octavos se ven fracciones. Entonces, si el valor de la razón es más grande que 1, ¿qué hace esa razón? Aumenta su tamaño. Aumenta el tamaño. Aumenta el tamaño. Y de esto mismo, para no ver tanto el cuadrito, si es positivo, si ese valor es positivo, la homotesia es directa. Pero si ese valor es negativo, la homotesia es indirecta. Esto es lo que pasa cuando tenemos un valor más grande que 1. Entonces, voy con un ejemplo práctico. 5. Así un ejemplo sencillo. K igual a 5. ¿Qué podemos decir de una homotesia que tiene como razón 5? Que la figura aumenta o disminuye su tamaño. Aumenta. Aumenta el tamaño, efectivamente. ¿Y cómo es 5? ¿Positivo o negativo? Positivo, entonces. Positivo. Directa. Entonces es directa. ¿Van entendiendo cómo funciona esto? Porque yo les puedo dar un valor de una K y les puedo... profe, ¿me Ajá. puede volver a explicar? Me perdí en un momento. Sí, no hay problema. Veamos, si el valor de K es mayor que 1, la figura efectivamente aumenta su tamaño. Pero si el valor es positivo, es directa. Si el valor es negativo, es indirecta. Ejemplo sencillo, 5. La figura aumenta su tamaño.
Y por ser un valor positivo, la homotecia es directa. Es decir, su posición no se invierte. Voy con otro aquí. Otro K igual. Pongamos... Una consulta. Ajá. Entonces, ¿se pondría como K igual a 5 o cómo? No, este valor se los estoy dando yo. Y luego, porque ya ahorita se va a terminar esa sesión. ¿Sí pueden seguir en otra clase ustedes? Sí, yo sí. Yo hago otra sesión para explicar ya lo de las constantes K, cómo encontrarlo o cómo averiguarlo. Bueno, cómo averiguarlo, sí, en la otra clase, pero explico eso, cómo encontrar el valor de la constante K. Pero Profe, yo se los estoy la dando. otra clase va a explicar lo de la práctica, ¿no? Sí, también, exacto. O sea que el valor de la K hay que averiguarlo. Sí, exacto. En lo que voy a explicar en la otra sesión es eso, cómo averiguar el valor de la constante K, pero aquí yo se los estoy dando, aquí. Ok, entonces a partir del valor de la K hay que, o sea, Aquí, digamos, es aquí que no sé cómo decirlo, pero sí ya lo entendí. sí, aquí la idea es que si yo les doy un valor para K, o que ustedes me digan si la homotecia es directa, indirecta, si aumenta su tamaño o si disminuye su tamaño. Ajá, sí, sí. A partir del valor de la constante, nada más. ¿Me entienden la idea? Sí. Entonces, si es mayor a 1, aumenta el tamaño. Aumenta el tamaño siempre. Si el valor es Ajá. positivo, directa. Si el valor es negativo, indirecta. Ah, ok. Entonces, el valor aquí, K igual 5, aumenta el tamaño, ¿directa o indirecta? Directa. Directa, exacto. Voy con K igual a 3 medios. No voy a ver el negativo todavía. ¿3 medios es mayor que 1 o no? Sí, si es mayor. Ajá, en decimales, ¿cuánto sería? En esta parte pueden utilizar la calculadora sin ningún problema para calcular los decimales. ¿Cuánto es en decimales? 3 medios. Creo que era 1.5, no sé si estoy en lo correcto. Efectivamente, 1.5. Vean que 1.5 es más grande que 1. Entonces, por ser más grande que 1, ¿qué hace la figura? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta de tamaño. Aumenta el tamaño. Pero ya teniendo el negativo, Pero creo que es indirecta. exacto, Sí, por el negativo. es indirecta, exacto, por el negativo. ¿Les va quedando más claro? Sí. Entonces, profe, aumentaría de tamaño porque es mayor que 1 y sería una indirecta por el menos. Exacto. Así como lo acaba de decir. Ujú. Voy con el otro caso. Vea que lo estoy resumiendo Profe, como en ¿y dos casos. Ajá. en qué momento es menor que 1? O sea, ¿qué tiene que aparecer para que sea menor que 1? Ah, ok, ya voy a eso. Para que disminuya. Ese otro caso. Cuando K es menor que 1. Bueno, realmente menor que 1 no. Se pone esto. Que está entre 0 y 1. Que está entre 0 y 1. Un valor entre 0 y 1. A ver, alguien que me diga. Tendría que ser 0, algo. 0, algo, exacto. 0,6. 0,5. Exacto, todo lo que está entre Sí. 0 y 1 es 0, algo. Ajá. Voy de nuevo. Pero, Entonces, profe, se representaría ¿cómo se llama? ¿Cómo se le los puedo explico? poner como En fracción. fracción. Exacto, se los puedo poner tanto como en fracción como en decimales. Entonces, Ok. digamos que sería más fácil si estuviera en decimales, pero si estuviera en fracción, Sí, tendríamos que pasarlo a decimales. exacto, pero en esta parte yo les voy a permitir usar la calculadora para que no estén haciendo esas conversiones. Ya, ustedes tienen toda la libertad de usar la calculadora para saber si la fracción está entre 0 y 1 o es mayor que 1. Ahí no se preocupen por eso, para que ustedes no hagan eso a mano. Ok, ¿qué pasa si el valor de K está entre 0 y 1? Disminuye. Perdón. Disminuye el tamaño. Y lo mismo, si es positivo, ¿cómo es la homotecia? Directa. Si es negativo, ¿cómo es la homotecia? Directa. Indirecta. Indirecta. Ajá. Ahí me perdonan por la letra, es que me cuesta mucho inclinarme. Pues, ¿Sí ¿verdad me que entienden? Ajá. ¿verdad que una homotecia puede ser, como le digo, ay, ¿cómo le iba a decir? Puede, disminuir y también puede ser directa, digamos.
Eso Sí, se claro. representaría igual en fracción, pero sin el menos. Sí, claro, digamos, o sea, que disminuya su tamaño, pero que sea indirecta, me dijiste. No, directa. Directa. Entonces tiene que cumplirse que el valor esté entre 0 y 1 y que sea positivo. Ok. Entonces voy con ejemplos nuevamente. K igual, pongamos un medio. ¿Cuánto es un medio en decimales? 0,5, ¿no? 0,5, exacto. Ajá. Entonces, esta fracción un medio está entre 0 y 1. Sí, Sí, entonces la figura disminuye su tamaño. Luego, ¿es directa o es indirecta? ¿Cómo está la fracción? ¿Positiva o negativa? directa porque está positiva. Positiva, entonces la motesia es directa. Ajá, voy con otra razón K. K igual, vamos a ver si se ve ahí, sí. Menos 7 octavos. Nuevamente, 7 octavos efectivamente es entre 0 y 1. Ustedes lo pueden verificar ahí en su calculadora. Entonces, sin ver el negativo, 7 octavos es entre 0 y 1. ¿Qué hace la figura? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye su tamaño, exacto. Pero con el negativo, ¿sería directa o indirecta? Indirecta. Indirecta. Indirecta, exacto. Esto es como la parte teórica de saber qué pasa con la homotesia si sucede en alguna de esas situaciones. Si está entre 0 y 1, si es mayor que 1, si es positiva, si es negativa. A ver, profe, entonces, en la parte negativa de la razón de K sería si está entre 0 y 1, los decimales, o sea, la Ajá, fracción. Y si es negativa, entonces sería indirecta. correcto. Y si está entre 0 y 1, disminuye de tamaño. Exacto. Si se fijan, vean que para cualquier caso, si es positiva, es directa. Si es negativa, es indirecta. ¿Qué es lo que tengo que diferenciar? Si es mayor que 1 o si está entre 0 y 1, nada más. Ok. Ujú. Yo les di esa parte en un cuadro resumen, pero pienso que tal vez se les hizo mucho enredillo. No sé si así se les hace más fácil. Sí, así está mucho más fácil. Profe, entonces Cuando eso le- de poner Ajá. K mayor, menor, y eso es para sacar el valor numérico de la constante K. No, esto es, si yo les doy el valor de K, lo de encontrar Si la usted nos razón da el K, valor de K. lo de encontrar la razón de K, ya se los explico en la siguiente sesión. Ok. Ajá. Que esto es como parte teórica, por decirlo así. Ujú. Por eso yo les decía, ¿verdad? Que si yo sé, si hay truquillos que les pueda enseñar, yo se los voy a enseñar. Pero algo que los pueda llevar al error, eso sí no se los voy a enseñar. Ok, ¿estamos bien con esta parte teórica? Sí, Ok, entonces voy a terminar esta sesión porque queda un minuto. Voy a crear otra y ya les mando el enlace. Y Está bien, profe. ahí primero explico la parte de la práctica que se hace en un ejercicio y luego entro con la parte de cómo encontrar la razón K. Ok. Bueno, ahorita les mando el enlace.